Hola amigos, estoy grabando este programa a las 7:41 del domingo, sin que estén los datos de la elección completos, pero estuve viendo en el CERVEL y ya hay algunas cosas bastante seguras o del todo seguras, como es la elección en la región metropolitana, donde habría ganado Claudio Rego. Y para partir por ahí, por los datos concretos que saqué del CERVEL, que no son completos, pero son los que hay hasta ahora y parece que no van a cambiar. En la región de Arica Parinacota habría ganado la oposición. No voy a dar los nombres de los ganadores, simplemente voy a decir quién ganó, si la oposición o el oficialismo. En la, en la región de Antofagasta, bueno, ahí no se discutía nada, eran del mismo bando. En Atacama ganó el oficialismo. En Coquimbo ganó la oposición. En Valparaíso ganó contundentemente el oficialismo. En la región metropolitana habría ganado Claudio Rego, o sea, el oficialismo disfrazado de transversalismo. En la región, el Libertador Hernando O'Higgins habría ganado también el oficialismo. En la del Maule, la oposición. En Biobío, también la oposición. En la Araucanía, sorprendente, el oficialismo. Y en los lagos se disputaban del mismo bando, el bando de la oposición, así que tendríamos 1, 2, 3, unas cuatro gobernaciones estarían en manos de la oposición y las demás en manos del gobierno. ¿Cómo va a ser interpretado esto por las partes? Como de costumbre, las partes van a encontrar razones para considerarse ganadores. Obviamente, el oficialismo, que estuvo insistiendo por temor a una derrota en Santiago, especialmente, estuvo insistiendo que esto no era un plebiscito, no, esto es una elección que no tiene nada que ver. Ahora ustedes van a ver cómo va a cambiar la canción. Y ahora van a empezar, si no usan la palabra plebiscito, pues sería como mucho, van a dar a entender de otra manera, con otras palabras, que esto fue un apoyo al gobierno, al oficialismo. O sea, un plebiscito. Que la ciudadanía va a emerger nuevamente, esa categoría abstracta que usan tanto, la ciudadanía le dio el sí de las niñas al oficialismo. Lo más probable es que ese sea el discurso, no lo sé, todavía veremos qué pasa en la semana, qué pasa mañana, o sea, mañana para ustedes, pero el hecho es que van a cambiar su canción y van a darse ganadores. La oposición va a decir que tenían hasta este momento una sola gobernación, precisamente la Araucanía, y ahora tienen 4 como mínimo, y eso es una victoria. Han ganado terreno, mucho terreno. La oposición entonces lo habría perdido, aunque todavía tenga más gobernaciones en sus manos, y si uno observa, bueno, yo vi datos parciales, más o menos el 25% de las mesas escrutadas, etcétera, pues eso puede cambiar de una manera o de otra, pero se podría decir que en general las votaciones fueron más o menos parejas. Mitimota o un poco más diferenciados, pero una división bastante seria del país se manifiesta en estas votaciones. Antes de continuar con esto y entrar a examinar específicamente el tema de la región metropolitana, que era al parecer el tema que más importaba a todos, me van a permitir ustedes cumplir con mi deber y hacerles conocer algunos de mis auspiciadores, CIG Consultores, ya sabe, consultores para aquellos que tienen emprendimiento de educación privada subvencionada y que tienen que someterse a la ley para comprar los establecimientos donde operan. Todo eso toma mucho tiempo, 2 años y medio. Con CIG toma la mitad, como lo han comprobado ya 24 instituciones de ese tipo. Continúo con Fastmark, ya saben, una empresa chilena de carga que trae desde Estados Unidos a Chile, tanto para las empresas como para los particulares, lo que ustedes hayan adquirido allá, y lo hace con diligencia, prontitud y eficiencia. Fastmark. Sigo con Autogolf, una empresa muy original que visita su casa y en 24 horas deja como nueva la carrocería de su vehículo. En 24 horas y en su casa usted ve la calidad del trabajo que están haciendo. Sigo con Lomas de Millaray, este proyecto que ya se está materializando. Se han vendido muchas parcelas inmobiliarias en la región de los lagos, con parcelas que tienen agua, electricidad, fibra óptica y a 5 o 6 minutos en auto de la comuna de Los Muermos, si usted quiere comprar algo en el supermercado, a solo 30 minutos de Puerto Montt, si quiere ir al aeropuerto o a cualquier otra cosa. Lejos y cerca al mismo tiempo, Lomas de Millaray, fantástico. Y
Torch, las linternas tácticas que les he mostrado innumerables veces, potentes, portátiles, con su batería propia que se carga en el computador, resistente a las caídas, al agua. Y lo más importante, quiero volver al primer punto, portátiles. Usted las tiene encima, como este lapicero, que escribe, y cuando llegue a necesitarla va a tener una linterna. Bueno, especialmente con la región metropolitana de Santiago, la elección, la disputa entre Claudio Rego y Francisco Rego parecía ser como la madre de todas las batallas, como tituló un canal de televisión. Bueno, en fin. Pero, claro, es la región más grande, donde hay más votantes, más población, etc. Y ahí ganó, hasta el momento en que yo dejé de ver datos para poder hacer este programa, Claudio Rego tenía alrededor del 54, 55% a la votación, y Francisco Rego el 44, 45 en la votación, un poco más, un poco menos, digamos una diferencia de 8 a 10 puntos, que es mucho, es bastante. Pero al mismo tiempo, por otro lado, viéndolo de otra manera, estamos viendo aquí una región que está en dos mitades. Las dos, bueno, siempre son dos mitades, una un poco más grande que la otra, pero ahora si uno observa las comunas donde ganó Claudio Rego, son generalmente clase media para abajo, donde ganó Orrego Francisco, Juan de clase media para arriba. Fue una verdadera elección de clase esta, literalmente, ¿no? Tiene mucho de eso, es cuestión de ver incluso la fisonomía, la clase de personas que votaron por uno y otro. Hay ahí una expresión de una profunda división social que siempre ha existido en este país, como existen en todos, por lo demás, los de arriba y los de abajo, los de la mitad para arriba y los de la mitad para abajo, y que en algunos casos se expresa con más fuerza y en otros menos. Aquí se expresó, yo creo que claramente, a pesar que el discurso como candidato de Orrego y el discurso que dio dándose ya por ganador, insistió en palabras que retratan muy bien su personalidad y el mensaje político con el cual, digamos, se trató de presentar como un ente que viene de otro planeta, que no tiene nada que ver con unos y otros. Él está con todos, habló, ha ganado el diálogo sobre los insultos. Yo no sé qué insultos haya recibido, vamos a suponer que sí. No ha ganado el diálogo. En este país hace rato que el diálogo está perdido y derrotado. El señor Orrego no ganó por el diálogo, no ganó el diálogo, ganó Claudio Orrego porque lo apoyó el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, los progresistas, desde luego toda la gente de las 360 y tantas fundaciones que ha alimentado con dineros públicos. Ellos le dieron el voto, no fue el diálogo. Aquí en Chile no hay diálogo hace mucho rato, no nos engañemos. Pero tal vez, y aquí hay otra frase más, ha triunfado, dijo algo por el estilo, el buen trato. Sí, bueno, el buen trato de las fundaciones ha triunfado. O sea, aquí hay un discurso como que de otra época. Me da la sensación que por un momento dado, o sea, no por un momento dado, por todos los momentos de su campaña y no sé cómo será su gestión, el hombre trata de presentarse como algo que ya no es, como una figura antropológica del pasado, como alguien que no es ni de izquierda ni de derecha, ni rojo ni azul, ni esto ni lo demás allá, que es amigo de todo el mundo, que abraza a todo el mundo, que llega a acuerdos con todo el mundo. Lo cual es falso. Si uno observa la gestión, una gestión bastante invisible para los ciudadanos, ¿qué es lo que hacen las gobernaciones? Prácticamente todos los dineros, todos los favores políticos, todos los favores monetarios, por ahí era lo más importante de la gestión de Orrego y que seguramente va a seguir siendo así, fue para favorecer a fundaciones claramente progresistas, llamémoslas progresistas por el momento. Ahí fue a dar gran parte del dinero. Pero él explotó lo que quizás sea una nostalgia de muchos ciudadanos por eso, por esa política del medio. Y ahora, ese es el punto que quiero hacer. Dado que esta es una elección de gobernadores y la verdad es que los ciudadanos tienen bien poca claridad, yo no tengo ninguna, para serle franco, ¿de qué diablo hacen los gobernadores? Si hacen algo que determine el futuro del país o determine el futuro del barrio de uno, ninguna de las dos cosas, ¿no es cierto? Es bastante opaco la función para los ciudadanos comunes, la función de los gobernadores es bastante opaca, bastante poco clara, y aparentemente no determina nada importante, no determina desde luego el rumbo del país, no determina el rumbo de la comuna, no sé qué diablos determina, y quizás determina la supervivencia de las fundaciones o alguna cosa por el estilo. Entonces, lo que quiero llegar es a este punto, no decidiéndose nada real que uno tenga claro qué es aquello que se decide y que nos compromete, que nos
que nos tira, digamos, a la cancha, que va a determinar nuestras vidas, no decidiéndose nada de ese tipo, o por lo menos no decidiéndose nada que sea claro. Entonces, hay espacio, proporcionalmente hay un espacio para los sentimientos y para las personas, para manifestar un anhelo personal, para manifestar una simpatía por la persona concreta que es el candidato. Para todos esos elementos que desde luego han estado ausentes en el panorama político chileno en todos estos últimos años. Todas las elecciones que hemos tenido hasta ahora han tenido que ver con cuestiones decisivas y claras. La constitución que íbamos a tener o que no íbamos a tener, cosas como esa. Los alcaldes que íbamos a tener o no tener, que tienen una gestión directa con las personas. Entonces, aquí no. Entonces, era posible el voto nostálgico, por darle un nombre, que se me ocurrió, el voto de quienes les gustaría, digamos, subir a la máquina del tiempo y volver al país a la época en que había más diálogo, no sé, quizás la época de la Concertación, y elegir personas representativas de ese espíritu. Y sin duda que Claudio Rego, si acaso tiene un mérito, es que sabe muy bien representar ese papel, porque es un papel a esta altura, no es la realidad. El papel del hombre buena onda, simpaticón, ¿no es cierto?, con una expresión media flácida, así, mofletuda, amigo de todo el mundo, se abraza con todo el mundo, se besuquea con todo el mundo. Puede ser el hombre de la nostalgia. El hombre que me gustaría tener, diría la gente, que todos los gobernantes, que todos los políticos fueran como Claudio Rego y que nos abrazáramos todos somos chilenos, todos somos hermanos. ¿Y esto por qué? Porque no decide nada concreto. O sea, mañana, cuando vuelva a la gobernación, el señor Claudio Rego no va a decidir algo que compete a la suerte de todo el país o de la comuna. No sabemos qué va a hacer. Vamos nosotros a volver los ciudadanos a nuestras vidas, no tenemos idea qué diablos hace la gobernación, aparte de darle plata a la fundación, el señor Claudio Rego. Es una posibilidad, porque la otra alternativa que va a plantear el gobierno, no me cabe ninguna, como dije al principio, es que esto fue un voto plebiscitario. Ahora sí que sí fue plebiscitario porque ganamos nosotros. Esto es un apoyo a la ciudadanía, a las reformas profundas. Yo creo que eso va a ser una mentira, porque no voy a pensar yo que todas las encuestas que se han hecho, todos los estudios de opinión que se han estado haciendo a lo largo de este año, donde la oposición gira alrededor del 60 al 66%, hay un rechazo masivo al gobierno. Yo no voy a creer que misteriosa y mágicamente de un día para otro aparece la mitad de la población o más de la mitad de la población apoyando al gobierno. Eso es matemáticamente imposible. Y la razón es, repito, que en una elección como esta, para funciones de gestión poco claras para el público común y corriente, se genera proporcionalmente, en forma proporcional, un espacio para consideraciones personales, para la nostalgia, para mirarle la cara al candidato, para acordarse de un favor que tal vez nos hizo. Porque no se está decidiendo, como ocurría con la cuestión de la Constitución, por ejemplo. O incluso con las comunas, con las elecciones de alcalde, porque allí los alcaldes hacen cosas que repercuten en la vida de todos los que vivimos en alguna comuna. Entonces, yo no sé, con su sinuosidad, su ambigüedad, un hombre que fue demócrata cristiano, que votó favorablemente por el primer proyecto constitucional, no se olviden de eso, que apoyó a muerte, aunque después se trató a su vez de desapegar de la señora Hasler, porque los vaivenes de Claudio Rego no tienen fines, son eternos. A lo mejor esos vaivenes son la forma, el modus operandi de la transversalidad en estos tiempos, al menos en la imaginación colectiva. Un hombre que se mueve así para todos lados, que zigzaguea, que se abraza con todo, que dice que está con todo, que llamó a todos hasta la derecha a votar por él, le faltó llamar a los extraterrestres que voten por él. Un hombre así es representativo de algo que ya no existe, de algo que no puede existir, pero que en esta oportunidad la gente tenía una oportunidad, por así decir, de votar por el pasado, votar por tiempos que se fueron y que no van a volver. No por mucho tiempo, por lo menos. Permítanme continuar, amigos. Tengo poco tiempo ahora y tengo que ir más rápido porque hay que subir este programa, editarlo y qué sé yo. Recordarles SLJ, Servicios Logísticos de Ingeniería, consultores, no J, nada que ver con la J, gente, ingenieros que revisan la logística de su empresa, ven cuáles son los problemas que tiene,
los procesos subóptimos, le dan la solución, le buscan el personal y su empresa va a funcionar mucho mejor. Continúo con un nuevo auspiciador nuestro, Polaris Center, que es un producto muy adecuado para estos tiempos de tanto riesgo en que nos asaltan en los autos. Es un producto, un plástico transparente, un polímero especial, no un plástico, un polímero que se pone en los vidrios del vehículo y no hay manera que lo puedan romper el vidrio los maleantes si quieren romperlo, o no pueden pasar para el otro lado. El vidrio no se triza, no se despedaza. Usted queda protegido, es una barrera, es un medio transparente. Usted puede seguir usando el auto sin problema, pero está mucho más protegido con este producto, del cual les hablaré con más detalle en los próximos programas cuando tenga más tiempo. Muy interesante, muy en sintonía con los tiempos. Lamentablemente hay que andarse pensando en protecciones, pero de todo tipo. Continúo con Compre Oro, ya sabe, un lugar donde usted puede comprar oro y o plata para tener un respaldo sólido financiero que jamás se va a deteriorar. Continúo con Entrena Inglés, la academia gestionada por profesores que lo van a usted, mediante clases online, dejar ducho en la conversación, hablar y entender bien el inglés. Y Arquitecto Diego Sándor, para los que compren precisamente ¿cómo se llama?, en las Lomas de Millaray. Es ahí un arquitecto de la zona con un gran talento en los interiores, en el diseño de los interiores, en la fachada, y que se mete en la construcción desde el primer día hasta el último. También está a cargo de remodelaciones si usted quiere remodelar su casa. Bueno, hay otros simbolismos o aspectos tal vez que se manifiestan en esta elección, ¿no? Y es que todo el mundo se esconde ahora. El señor Claudio Rego, no sé, hablo de él porque es el que más conozco, los otros candidatos no tanto, es un hombre de izquierda. O sea, ha votado por los proyectos de la izquierda, está con el gobierno, lo apoyan desde el Partido Comunista y todos los demás partidos de izquierda. O sea, esto es como el chiste del español que le decían que estaba comiendo un jabón, no un queso, y le decían, don Pepe, no, porque era medio cegatón, no recogió un queso, sino que estaba comiéndose un jabón, y decía, pues hombre, esto tiene gusto a jabón, tiene olor a jabón, pero es queso, insistía. Bueno, el señor Orrego, Claudio, insiste que es de nada, que es de todo, que es amigo de todo el mundo, que él es transversal, pero es de izquierda. Tiene olor, tiene sabor a izquierda, pero sabe esconderse. Estamos en la época de la política en que todos juegan a la escondida. ¿Cuántos candidatos de izquierda no se presentan como independientes? Ese fue el primer camuflaje que se inventó, los candidatos independientes. Vean ustedes la lista de los candidatos de esta gobernación, para esta gobernación. Todos independientes, casi todos. No sé de qué planeta vienen. Después está todos los discursos que hizo el señor Orrego, Claudio Orrego, los que hizo ahora que ganó, ¿no es cierto?, ha ganado el diálogo, etcétera. Se esconden. Se esconden porque el mostrarse claramente lo que son de izquierda ya no parece que no es tan efectivo porque el gobierno ha sido una calamidad. Y los de derecha, muchos de los cuales se sienten culpables de pecados originales, fueron total y completamente reprogramados mentalmente por el discurso de políticamente correcto de la izquierda desde hace años. Son los cómplices pasivos, son todas esas cosas, se sienten que colaboraron con el pinochetismo, con la dictadura militar, otros no se sienten cómodos con ser lo que son, con tener plata, en fin, han sido arrinconados ideológica y valóricamente. La gente de derecha, la gente que le va bien, la gente de oposición, ahí están vistos con sospecha. Entonces también se esconden, de ahí viene eso de la centro derecha. Después inventaron estos otros movimientos, Evópolis, Amarillo, no sé cuántas huevas más, perdonen la expresión, pero no se me ocurrió otra. Todos se esconden. Ya nadie quiere decir de frentón, yo soy de derecha, creo en la propiedad privada, creo que a los mejores les tiene que ir mejor, creo en la inteligencia, creo en el sacarse la cresta, creo en el trabajo, y si uno es rico, ¿y qué fue? Me lo gané, y además creo en lo, qué sé yo. No. Ahora todo escondido, que la igualdad, que somos todos hermanos, que la fraternidad universal de los pueblos, tomémonos de la mano, viva la igualdad, nada de prueba, nada de selección, nada de jerarquía, escondámonos todos, tirémonos todo al piño tribal paleolítico. Todos se están escondiendo. Estamos viviendo en la política de escondida, lo cual no deja de ser una paradoja porque estamos viviendo en la práctica una política, todo lo contrario, cismática, de cisma.
Derecha, izquierda, oposición y oficialismo. Esa es la realidad. Y no nos entendemos unos con otros. Esta no es una época de diálogo, no ha triunfado el diálogo ni va a triunfar. Ha triunfado, digamos, la mentira, ha triunfado las supuestas independencias, ha triunfado la simulación, ha triunfado la política del escondite. Eso ha triunfado, quizás. O sea, ya nadie gana siendo lo que es, sino que disfrazándose de otra cosa. Es muy interesante. Habla mucho del tenor de los tiempos, más que del tenor de las personas, del tenor de los tiempos. Esto de pasar todos disfrazados de oveja, todos cubriendo sus garras con guantes. Bueno. ¿Esto va a tener algún efecto político a largo plazo por ejemplo, para las presidenciales? Yo creo que no. Porque en las presidenciales, una vez más, ya no va a haber esta ambigüedad, ya no va a hacer caso, ya no va a hacer cosa de que el público no tiene claro qué diablo hacen los gobernadores y entonces puedo darme el lujo, el gustito de elegir a fulano de tal porque es tan simpático, tan amoroso, tiene una barbita tan amorosa, es tan blandito, es tan cariñoso, o representa el pasado, habla del diálogo, votemos por él, votemos por el demás acá. La gente que votó de esa forma se va a enfrentar a una situación de dilema en las presidenciales. O la oposición o el oficialismo, o la izquierda o la derecha. Punto. No hay más. No hay más. Entonces, el vector, el eje organizador de la mente política del ciudadano se va a ajustar de otra forma. Ya no va a ser un tema de, bueno, ¿qué hacen los gobernadores? En fin. No, es el presidente del país y de él depende cómo va a seguir, si vamos a seguir el mismo camino que tomó Boris y su horda, o vamos a tomar otro, o vamos a tratar de tomar otro, porque en una de esas no se puede. Así que yo no creo que esto va a influir en las elecciones del próximo año. No creo que vaya a influir en más allá de unos cuantos días de euforia de parte del gobierno, porque una euforia más bien que un ataque de alivio por no haber sido derrotados en la región metropolitana, que era su gran temor. No van a tomar en cuenta que tenían ante todas las gobernaciones menos una, y ahora hay 4 o 5, 4 por lo menos de oposición, o sea, cuadruplicaron lo que tenían. Eso se podría contabilizar como una derrota, como un retroceso al menos. Un retroceso, sino una derrota. No lo van a tomar en cuenta. La derecha, la oposición tampoco va a tomar en cuenta, digamos, que no resultó lo que hubieran querido de ganar con Francisco Rego en la región metropolitana. No lo van a tomar en cuenta esa derrota, porque es una derrota, sino que van a hacer el cálculo que estoy haciendo yo. Teníamos una gobernación, ahora tenemos 4. Teníamos tantos votos, ahora tenemos muchos más. Estamos mucho más empatados en votos en muchas partes. Todos esos cálculos se van a hacer, pero esta situación no cambia los grandes parámetros políticos del país en que estamos involucrados ya desde hace bastante rato. Y no lo digo porque yo, siendo oposición, quiero buscar en la parte positiva esta cuestión, no. Ahí están los datos, había una gobernación, ahora hay 4 de la oposición. Por el lado positivo. Por el lado negativo, yo quería que ganara Francisco Rego y ganó Claudio Rego. Ok, está bien. Tomo en cuenta todos los elementos. Trato de no engañarme, no pasarme película y mantener la vista clavada en los hechos, en los números que importan. Los números que se han estado reflejando en una encuesta tras otra desde meses y meses y meses. Las derrotas previas de cada vez que se ha determinado algo importante, la izquierda, el progresismo ha sido derrotado. La única anterior vez que ganaron fue una derrota, fue una victoria pírrica, ¿no? Una victoria manteniendo vigente la constitución pinochetista que tanto detestan. Eso casi más. Yo diría que fue la peor derrota de todas, haber tenido que hacer triunfar a Satán para ello. Entonces esto de hoy no va a cambiar el curso principal histórico que trae este país, los movimientos de placas tectónicas que han estado transcurriendo desde el día que hablé de ese tema, las placas tectónicas, y que está ocurriendo, que se manifestó primero que nada en la primera elección, en el primer plebiscito, que se manifestó en las elecciones comunales,
Y que ahora yo diría que se manifestó mirando fríamente los datos, con que la oposición ganó, tiene 4 gobernaciones en vez de una sola, y los datos, los votos, digamos, han sido bastante parejos en muchas partes, aunque hayan sido derrotados. Bastante parejos, en lugares donde no tenía votos la oposición. Recuerden ustedes, y vean, ahí están las cifras, esto es matemática, cómo fue la elección de gobernación anterior, la manera como pasó la máquina, una planadora, el progresismo que estaba todavía en su auge, estaba todavía en su cenit. Ahora están en el piso y las cifras son muy distintas. Pero yo no quiero hacer aquí, sacar un argumento a favor o en contra de la oposición o a favor o en contra del gobierno. Estoy diciendo que esta elección no va a cambiar el resultado de la presidencial. No la va a cambiar incluso si gana la izquierda. Cualquiera de los dos que gane, si la izquierda o el oficialismo, va a ser como resultado de otras fuerzas distintas a las que jugaron aquí. Yo quiero insistir en un punto fundamental, pero antes de insistir en ese punto fundamental, me voy a referir rápidamente a Chile Tributa, la empresa que se dedica a hacer que su empresa tribute bien, se hace encargo de la tributación de la empresa, a los empleados, a los ejecutivos, y por lo tanto usted vive tranquilo con una empresa que no tiene problemas con el servicio de impuestos internos. Continúo con Urantiacos, profesionales del software, creadores de gran talento que han creado software a la medida de grandes organizaciones académicas como la Universidad Católica y otras 2 o 3 más que todavía no las veo, pero que son todas importantes, son de las grandes universidades de Chile, que todos conocemos. Y otras organizaciones. Software a la medida para que no haya ningún problema. Continúo con patriciastocker.com, profesionales que registran, conservan, defienden y renuevan permanentemente su marca en Chile y en el extranjero. Y Hey Propiedades, que se encargan de vender. Son un corredor inmobiliario que tiene método y un modo de trabajar con pocos encargos que le permite tener muy buenos resultados. Yo quiero insistir en la condición súper peculiar que tuvo esta elección. Todas las elecciones que todos conocemos, presidenciales, diputados, congreso, alcalde, se trata de elegir personas que van a llevar a cabo gestiones de organizaciones nacionales o locales cuya acción tiene un efecto directo o puede tenerlo en los ciudadanos. Cómo se gestiona una comuna, cómo se gestiona un país, qué leyes se votan o se rechazan en el Congreso, todo eso recontra concreto. En esta elección yo creo que no había ningún chileno que tuviera claro qué diablos hacen los gobernadores. Que digamos, o lo que hagan, cómo afecta al ciudadano común. ¿Usted tiene, señora, señor, idea de cómo afectó, salvo que usted pertenezca a una fundación, cómo afectó su vida la gestión de Orrego? ¿Tiene alguna idea de qué cosa que haya hecho o no haya hecho afectó su vida? Hoy se lo puedo preguntar a la gente de Atacama, de Coquimbo, en fin, de cualquier parte. ¿Tienen idea? No. Y es probablemente que no tengan idea porque efectivamente en los hechos objetivos, esa gestión no tiene un resultado concreto, visible, tangible para el ciudadano común y corriente. Lo que hace la gobernación. A veces la gobernación no hace nada en realidad, salvo repartir plata a los favorecidos, ¿no? Son como un brazo más del gobierno. Son como un apéndice un poquitito supernumerario, son como la quinta rueda del auto. Un poco. O sea, bastante en realidad. Entonces, bueno, ¿por qué elegimos este? ¿Por qué no elegimos otro? Bueno, hay gente que votó, por supuesto, en esta elección, considerando apoyar a la oposición o apoyar al oficialismo. Por supuesto que hubo un porcentaje de gente, especialmente en el lado de Claudio Orrego, y en otros también, supongo, había un porcentaje de gente. Pero hay otro porcentaje que va a ser muy difícil de medir, pero que seguramente existe, de gente que tomó en cuenta otros factores. En el caso de Orrego, por ejemplo, pensemos en Claudio Orrego. Claudio Orrego era incumbente, era conocido por todo el mundo, es un político de años y estaba en el cargo, llevaba a cabo estos actos de beneficencia para fundaciones. Francisco Orrego no lo conocía a nadie. Francisco Orrego viene llegando a la política. Digamos, a la política conocida por lo menos. A la política que el público conoce. No estaba en ningún cargo. Cayó como de otro planeta. Entonces, claro, mucha gente votó. Yo voté por él.
por ser de oposición. Yo tampoco conozco a Francisco Rego. No tengo idea de dónde viene. No tengo idea. Hasta hace poco no sabía que era de Renovación Nacional. Con eso les digo todo. Pero sabía que era de oposición. Y voté por eso. Voté a sabiendas que si hubiera sido elegido él, tampoco con lo que hubiera hecho en la gobernación me habría afectado. Pero ¿cuánta gente votó pensando de otro modo? ¿Cuánta gente no se dejó, digamos, atraer por este discurso de ha ganado el diálogo, ha triunfado el buen trato, la cosa amorosa, el acuerdo, yo estoy con todo, yo también llamó a la derecha, llamó a gente de la derecha a votar por él? Como digo y repito, le faltó llamar a los extraterrestres que andan por todos lados, aunque ustedes no lo crean, están escondidos por todos lados. Bueno, no los llamó, parece que le prohibieron. Entonces, ahí hay un elemento absolutamente exógeno a la política que ahora se está viviendo realmente en Chile, que es una política, digamos, de blanco y negro, no por gusto de uno necesariamente, sino que por las circunstancias históricas y porque nos empujaron precisamente la izquierda a tener que ver el mundo en blanco y negro. Porque ellos, no olvidemos nunca que la izquierda quiere demoler el modelo neoliberal. No es un gobierno de administración, es un gobierno revolucionario. Pretende cambiar todo. Acuérdense los puntos de el primer proyecto constitucional que el propio gobierno confesaba que era de la esencia de su agenda, de su ideario. Eso es lo que se está jugando, blanco y negro. Entonces, esta elección de gobernadores que cumplen unas funciones medias misteriosas para el ciudadano, es como un interludio que no tiene mucho significado, o tiene significado, pero no tanto como algunos van a querer darle, por supuesto. Todos los lados, los dos bandos van a tratar de darle el máximo significado a su favor. Recuerden que el gobierno va a literalmente, si no usa la palabra plebiscito, va a usar una muy parecida para dar a entender que este fue un voto de apoyo al gobierno. Se van a olvidar de los discursos de Camila Vallejo y todos los demás diciendo que esto no es un plebiscito, que esto no, que no, que no, que no. Ahora, como le fue bien, porque ganó Claudio Rego, van a decir que sí, fíjense, era un plebiscito después de todo. Era un plebiscito después de todo. Yo dije que era un plebiscito también después de todo. Yo dije que era un plebiscito. ¿Me equivoqué? ¿Fue un plebiscito? ¿No fue un plebiscito? Bueno, yo no voy a decir ni una cosa ni otra. Si hubiera ganado Francisco Rego, yo no sé si habría seguido con la tesis del plebiscito. ¿O no? Bueno, véanlo ustedes, pero como insisto, fue una especie de interludio de la corriente política principal que está llevando a cabo, que se está experimentando en nuestro país. Fue una especie de recreo, una cosa difícil de encuadrar. Pero si se insiste en que fue un plebiscito, ese plebiscito no se jugó solo en Santiago, no nos olvidemos. En Santiago ganó Claudio Rego con unos 55 contra 45 más o menos. O sea, bastante equiparada la cosa. Y en provincias, en otras regiones, la oposición que tenía una gobernación ahora tiene 4. O 5, no sé, 4 creo que son. Desde ese punto de vista, uno podría decir que esto fue un plebiscito que favoreció a la oposición. Si consideramos todo el país. Si consideramos solo la región metropolitana, el gobierno va a decir que fue un plebiscito que benefició al gobierno. Vamos a ver qué discurso, estoy bastante curioso, qué discurso ocupan las partes. Y amigos, no olvidéis Air Magic Chile, airmagic-chile.com. Si usted tiene una empresa, recuerde que los talleres donde trabajan sus obreros, los trabajadores con máquinas, tienen que tener una temperatura máxima X, no pueden sobrepasar, violan la ley, vienen las multas. airmagic-chile.com es una empresa instalada ahora en Chile, es de origen europeo, que climatiza su recinto con tecnologías hasta con un 70-80% de ahorro energético, muy eficiente. Póngase en contacto ya antes que lleguen los inspectores a ver cómo están trabajando sus trabajadores. González y compañía,
Buffet de abogados penalistas, muy conocidos en la plaza, han ganado muchos casos importantes. Si usted está con un lío de este tipo, póngase en contacto con ellos. Y termino con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar pisos, paredes, muebles de cocina, etcétera, puros profesionales. No se ha resuelto nada nuevo en esta, creo yo. Ni siquiera porque la oposición tenga ahora 4 gobernaciones en vez de una, voy a decir yo que se resolvió algo. Tampoco se resolvió algo porque ganó Claudio Rego en Santiago. No sé si se ha resuelto algo, yo creo que se resolvió un interludio. La cuestión ahora son las presidenciales y luego el Parlamento. Ahí es donde se corta el queso en este país y en cualquier país. En esos lugares, estimados amigos, las cifras que yo le di, o sea, los resultados que yo le di, repito, por si acaso, que son los que yo saqué de CERVEL un poquito antes de partir el programa, o sea, como alrededor de las 20 para las 8, 7 y media fue que hice ese cómputo. Ahora puede haber cambiado algo para un lado o para el otro, no sé. En una de esas se dio vuelta algo, pasó algo increíble y resulta que el que ganó fue Francisco Rego, o en alguna región donde ganó la oposición en realidad ganó el oficialismo. Puede haber ocurrido algo, no creo. 25% de los votos escrutados ya es bastante macizo, puede ser, pero en cualquier caso no creo que me haya equivocado demasiado. Los cómputos estarían dando entonces 1, 2, 3. A ver, no, 1, 2, 3, 4 gobernaciones para la oposición. En una de ellas sí disputaban el cargo 2 de la oposición, así que ahí no sé, ya estaba decidido en el fondo. Pero en fin, son 4 gobernaciones y vamos a ir viendo cómo se procesa esto en los dos bandos políticos, que dicen los voceros de ambos lados, cómo hacen la suma y las restas, con qué discursos los tratan de convencer de que ganaron ellos y los otros perdieron. Vamos a ver, deben estar ya en esto los spin doctors de los dos lados trabajando como locos. Yo me limito a decir que esta era una elección muy especial debido a la naturaleza de los cargos en disputa, que son de poco conocimiento para el público, de poco efecto para el público y donde por lo tanto había espacio para otras variables. Para variables personales, para variables de nostalgia, para variables de simpatía, para muchas cosas, para ser o no ser conocido políticamente, etc. Así es que, amigos, los invito a que mañana martes, el martes con Nicole y después vamos a seguir también nosotros solos, luego con Nicole, etcétera. Vamos a seguir examinando esto y sobre todo las reacciones. Ya los datos mismos, no tanto las reacciones de los bandos políticos. Y eso sería todo. Un programa hecho rápido porque hay que subirlo. Muchas gracias y nos vemos mañana.